2. Vamos a desarrollar en el día de hoy lo que es relacionado a los asientos de ajustes. En la empresa existen algunas partidas, algunas cuentas que debemos tener presente al momento de cierre, al momento de realizar los respectivos estados financieros como es el ganancias y pérdidas. Tenemos que sacar lo correspondiente a la parte que se ha consumido, a la parte que se ha depreciado algunos activos. Para tal motivo vamos a trabajar sobre lo que es el asiento de ajuste, tomando como definición el ajuste la parte correspondiente al consumo o al desgaste de algún activo en particular. Vamos a definir realmente cuáles son las cuentas que se aplican en ese tipo de procedimientos. En primer lugar tenemos las depreciaciones. Hay que tomar en cuenta que las depreciaciones no es otra cosa que la pérdida de valor de los activos. Las depreciaciones, la pérdida de valor de los activos se pueden ocurrir por tres momentos importantes, como es el uso de los activos, el desuso y la obsolescencia. Las depreciaciones se aplican para la propiedad, planta y equipo, es decir, para el activo no corriente. Cuando hablamos de propiedades tenemos que referirnos a los vehículos, tenemos que referirnos a los mobiliarios, tenemos que referirnos a los equipos de computación, a cualquier otro equipo que posea la empresa, las plantas de electricidad, planta de agua, cualquier tipo de planta que tenga que ver con la empresa, que es propiedad de la empresa, y los equipos en forma puntual. Las depreciaciones son consideradas también cuentas de valoración. ¿Por qué? Porque al final me van a determinar a mí el verdadero valor, el valor real del activo correspondiente. Esa cuenta de valoración se va a llamar depreciación acumulada. También tenemos las amortizaciones, que no es otra cosa que buscar la parte correspondiente al consumo de algún activo como tal, ¿sí? Para las amortizaciones iremos a trabajar con los cargos diferidos, también llamados gastos diferidos. Estos se contabilizan en los estados financieros como un activo no corriente. Los cargos diferidos tenemos los gastos pagados por anticipados. Los gastos pagados por anticipados son también llamados los prepagados. Un ejemplo de un prepagado podría ser el seguro pagado por anticipado, que son las pólizas que van a beneficiar a la empresa por un largo tiempo. Los gastos de organización y constitución son todos aquellos gastos que incurre la empresa al momento de registrarla, de constituirla para poder ponerla en funcionamiento. Son gastos onerosos. Es numerosos estos gastos y la contabilidad permite que sea prorrateado estos gastos, es decir, que se le busque la amortización correspondiente a cada periodo. Tenemos también los intereses pagados por anticipado. Son unos gastos de intereses que se adelantan y se pagan con la idea de que de salir de esa deuda como tal. Sin embargo, cuando se paga por anticipado, insisto, se podría considerar como un activo prepagado. También tenemos por otra parte la campaña publicitaria. Hay que tener presente que la campaña publicitaria es diferente a los gastos de publicidad. Los gastos de publicidad son gastos pequeños, es decir, una cuña en radio o unos volantes, mientras que la campaña publicitaria implicaría una estructura grande, medios televisivos, radiofónicos, vallas gigantes. Entonces el gasto es extremadamente considerable y se debe amortizar este tipo de activo. Los intangibles, como su nombre indica, intangibles significa no tangibles, es decir, que no se pueden tocar. Son unos activos que le dan valor a la empresa, pero en el fondo no se pueden tocar, pero va a favorecer, como en el caso de la plusvalía. Plusvalía significa algo que le da más valía. Un ejemplo de la plusvalía puede ser el punto donde la empresa se constituye, hace su clientela y ya todos lo conocen, bien sea un centro comercial o un punto en particular. Esto hace que en el futuro, cuando la empresa decida venderla, adquiera más valor. Tenemos la marca de fábrica. La marca de fábrica no es otra cosa que lo que identifica un producto. Por ejemplo, Nike, el logotipo, alguna señal en particular, un nombre, un símbolo, un icono. Eso va a constituir lo que es la marca de fábrica y va a favorecer a la empresa. Cualquier persona que quiera utilizar la marca de fábrica debe pagar el derecho a ser considerado para la utilización. Por otra parte tenemos la patente de fabricación. La patente de fabricación es otra cosa que el derecho que me da a mí para explotar un bien.
tengo la fórmula, la manera de realizar un producto y única y exclusivamente yo solamente lo puedo tener. Entonces la patente de fabricación me va a favorecer por un largo tiempo con respecto al producto que voy a elaborar. Y la franquicia no es otra cosa que aquel bien que yo o derecho que adquiero para trabajar un servicio y que en el fondo me hace diferenciar de los demás, puesto que cualquiera puede adquirir ese servicio. Y la franquicia no es otra cosa que lo que en un futuro a mí me va a permitir aumentar mis ingresos vendiendo algún producto en particular. Es decir, si yo tengo contacto de repente algún contrato con alguna empresa reconocida como McDonald's, como Arturos, esos son una especie de franquicias. Yo puedo ser también franquiciador o franquiciante, es decir, quien ofrece la franquicia o quien la compra. Por último tenemos las provisiones. Provisión es otra cosa que prever, es una forma de yo anticiparme a algún evento, en este caso particular una pérdida. Las provisiones que conocemos, tenemos la provisión para cuentas incobrables. Esta provisión para cuentas incobrables se hace con la intención de que en un futuro yo tenga cómo enfrentar a esas pérdidas por la factura. Las cuentas incobrables son facturas por cobrar. De tanto de esas cuentas incobrables podrán existir personas que me cancelarán al día, como otras que se van a perder. Entonces, para estimar realmente cuáles son esas personas que yo voy a estimar perdidas, pues yo hago una estimación. La estimación se llama provisión para cuentas incobrables. Eso se hace de varias maneras. Puede ser por el comportamiento de las facturas por cobrar. Yo asigno un porcentaje de esas cuentas por cobrar o la tendencia, cuáles se han perdido a través del tiempo. Vamos a desarrollar un ejercicio, pero no antes explicar cómo se van a realizar los asientos de ajustes. Se considera la naturaleza de la cuenta si es depreciación, amortización o si es un intangible. Esto quiere decir que para la depreciación se le aplica solamente al activo no corriente, propiedad, planta y equipo. Si vamos a hablar de amortización, tiene que ver con cargos diferidos, con prepagados. Si es un intangible, como en el caso de la plusvalía, de la marca de fábrica, el procedimiento tiene que ser diferente. Repito, la depreciación es para los activos, propiedad, planta y equipo no corriente. La amortización para los cargos diferidos y para los intangibles, que como son intangibles como marca de fábrica, plusvalía, patente de fabricación, pues sería también amortizable. Si es depreciación acumulada, se considera el método de depreciación. Existen varios métodos de depreciación. Tenemos la depreciación del doble saldo decreciente, de la sumatoria de los números dígitos, pero el más utilizado es la depreciación de línea recta. ¿En qué consiste el método de depreciación de línea recta? La depreciación de línea recta se coloca depreciación acumulada es igual al costo capitalizable menos el valor residual entre la vida útil. El costo capitalizable es los costos que se incurren del momento que se compra la máquina hasta que se ponga en funcionamiento la máquina o el activo. Es decir, por ejemplo, si yo adquiero un torno para mi taller, entonces lo traigo del exterior. Entonces el costo capitalizable implicaría el valor correspondiente a ese torno o esa máquina y también lo correspondiente a los gastos que yo incurro en traerlo, así como la instalación. El valor residual de un activo es lo que yo espero en un futuro, después que tenga su vida útil, que puedo rescatar, cuál es lo poco que puedo rescatar de ese activo. Y entre la vida útil es hasta cuánto puede durar ese activo. Si esa amortización se calcula de la siguiente manera: costo menos valor residual entre la vida útil. Aquí el costo es el total de lo que se va a amortizar. Los cargos o gastos diferidos se consideran el monto del gasto y el tiempo a vencer, así como el tiempo a ajustar. Siempre cuánto es lo que se tiene de ese gasto, el tiempo que se contrata y cuál es el tiempo a vencer. Vamos a hacerlo un pequeño ejercicio. Comenzamos con una depreciación al vehículo. El vehículo, una propiedad, planta y equipo. Si se conoce el costo capitalizable de un vehículo que se compró el 1/12 del 2019 en bolívares de 2 millones, calculándose un valor residual de 200.000 con una vida útil de 10 años. Calcular el ajuste correspondiente a la depreciación al 31/7 del 2020. Hay que tener en cuenta
la fecha que se contrata y la fecha que estamos presentes para ver qué es lo transcurrido, porque lo transcurrido es realmente el tiempo que vamos a ajustar. Aplicamos la fórmula de depreciación acumulada. La depreciación acumulada es igual al costo capitalizable menos valor residual entre la vida útil. Aquí el costo capitalizable son los 2 millones de bolívares. Y el valor, perdón, el valor residual o rescatable es de 200.000 y la vida útil son 10 años. Depreciación acumulada de vehículo es igual 2 millones menos 200.000 entre 10 es igual a 180.000 bolívares. Esto corresponde a 12 meses, a lo que es un año. Ahora bien, vamos a ver, del 1/12 del 2019 al 31/7 del 2020, hay que considerar el tiempo transcurrido. Por ejemplo, el 1/12, ese mes se transcurrió, puesto que arrancó desde el primero de diciembre. Eso se contabiliza. Al 31/7, por supuesto. Aquí el 31/7 también es considerado porque el mes de julio del 2020 también fue transcurrido. Entonces, si tomamos en cuenta del 1/12 de enero al 31/7, tenemos 8 meses que han transcurrido. Entonces, esos 8 meses se representan los 8 meses de ajuste. ¿Qué hacemos ahora? Los 180.000 bolívares, y que equivale a 12 meses, lo vamos a dividir entre 12 para hallar la depreciación mensual. Y lo vamos a multiplicar por 8, que son los meses correspondientes al ajuste. 180.000 dividido entre 12 multiplicado por 8 es igual a 120.000 bolívares. ¿Cómo quedaría el asiento contable? Colocamos a X porque no conocemos cuál es el número correspondiente a ese asiento. Y colocamos el respectivo asiento. Siempre va a haber una cuenta que se carga y una cuenta que se abona. En este caso particular, los ajustes se hacen es para buscar la parte correspondiente a ese gasto. Recuerde que los ingresos y los gastos se utilizan para la elaboración de ganancias y pérdidas. Entonces, el asiento contable, ¿cómo quedaría? La cuenta que se carga se llama depreciación vehículo por 120.000 con la cuenta que se abona, que es depreciación acumulada vehículo. La depreciación vehículo es un gasto y los gastos cuando aumentan se le cargan 120.000. La depreciación acumulada vehículo es una cuenta de valoración. Las cuentas de valoración siempre aumentan por el haber. Por lo tanto, se coloca 120.000. Y le colocamos la nota explicativa para registrar la depreciación acumulada para la fecha. Vamos a seguir trabajando con otro tipo de ejercicio, como en el caso de la amortización. Dijimos que la amortización es la parte correspondiente, ¿sí? El prorrateo, la parte correspondiente a los gastos pagados por anticipado o a los cargos diferidos. En este caso particular vamos a hablar como cargo diferido el gasto pagado por anticipado, ¿sí? ¿Qué es un gasto pagado por anticipado? Es algo que se contrae, una deuda que se contrae, pero queremos saldarla de inmediato. Vamos a hacer un ejercicio. Dice, se contrata una póliza de seguro por 2 años con un valor de 20 millones de bolívares el día 1 de enero del 2020. Calcula la amortización para el día 1 de julio, que es la fecha de cierre. El seguro pagado por anticipado se va a llamar esta cuenta, puesto que es una póliza que se pagó con anticipación, pero para favorecer a la empresa por 2 años. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es el costo costo menos el valor residual entre la vida útil. Costo menos valor residual entre la vida útil. ¿Cuánto es el costo? El costo es 20 millones de bolívares. Aquí no me habla de valor residual porque esto no se espera algún día recuperar nada. Solamente se consume el seguro como tal y el bien desaparece. Porque recuerde que es el seguro pagado por anticipado o prepagado son activos. Son bienes de la empresa, derechos de la empresa. Entonces, siguiendo con el ejercicio, 20 millones menos 0 es 0. Entre 2 años son 10 millones de bolívares. La póliza realmente va a favorecer a la empresa por 10 millones de bolívares anuales. Dice, se contrata el 1 de enero y se ajusta al 1 de julio. Observamos que el 1 de enero arranca, ese 1 de enero pues se toma en consideración porque ahí arranca. Sin embargo, el 1 de julio no transcurrió. Entonces, del 1 de enero, que sí arranca desde ahí hasta el 1 de julio, ahí hay 6 meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Julio no se considera porque es el primero, no ha transcurrido julio todavía. Eso me equivale a mí a 6 meses. Ya sabemos que son 10 millones de bolívares lo que van a beneficiar a la empresa, esa póliza, por un año. Vamos a verificar cuánto corresponde a un mes. Entonces agarramos los 10 millones, lo dividimos entre 12. Ya tenemos ahí la cuota correspondiente al mes. Y lo multiplicamos por 6 meses, que es el ajuste correspondiente.
10 millones entre 12 por C me da 5 millones de bolívares. ¿Cómo quedaría el asiento contable? Siempre dijimos que hay una cuenta que se carga y una cuenta que se abona. La cuenta que se carga es el gasto de seguro por 5 millones de bolívares. Gasto de seguro, así se va a llamar la porción. Gasto de seguro. ¿Y cuál es la cuenta de valoración? La cuenta de valoración es precisamente la amortización que estamos sacando. El seguro pagado por anticipado. Entonces, gasto de seguro 5 millones contra seguro pagado por anticipado. El gasto seguro es un gasto y aumenta por el debe. El seguro pagado por anticipado es una cuenta de valoración y por lo tanto se va a abonar. Y le colocamos la nota explicativa para registrar la cuota correspondiente al seguro y ya tenemos la amortización del prepagado seguro pagado por anticipado. Seguimos con otro tipo de ejercicio, en este caso particular, este caso puntual, los gastos de organización y constitución. ¿Qué son estos gastos de organización y constitución? Son todos los gastos que se incurren para que la empresa arranque en funciones normales, ¿sí? Para que comience a operar. Desde los abogados que registran la firma, el nombre, la razón social, lo que se genera en los pagos correspondientes a los registros, ¿sí? Como también todo lo que tenga que ver con la empresa para que arranque como tal. Esos son gastos onerosos que son considerables y como son gruesos, es un número considerable, un monto considerable, entonces la contabilidad le da la oportunidad de que estos gastos sean amortizables. ¿Qué es amortizable? Buscar la cuota correspondiente a cada periodo. Dice así, para arrancar en funciones la empresa incurrió en gasto de organizar y constituir la empresa en 10 millones de bolívares, dando el inicio el 31 de abril del 2020. Dice ajustar para el 31/12 de 2020, considerando su beneficio por un lapso de 10 años. O sea, esos gastos de organización y constitución lo van a beneficiar a la empresa por 10 años. ¿Cómo se va a llamar la cuenta de valoración? Se va a llamar amortización acumulada a gasto de organización y constitución. Eso es igual al costo correspondiente de esos gastos de organización y constitución, que son 10 millones de bolívares, menos 0, porque el 0 es el valor residual, no se va a rescatar nada, porque el gasto solamente se va consumiendo entre la vida útil, que son 10 años. 10 millones de bolívares entre 10 años me va a dar 1 millón de bolívares por año. 10 millones entre 10 años me va a dar 1 millón de bolívares por año. Ahora bien, del 31/4 al 31/12 es lo correspondiente al ajuste. El 31/4 es abril. Abril ya transcurrió. Ese mes hay que considerarlo. Mire, observar el 31/4 quiere decir que ya transcurrió. Al 31/12, el 31/12 también transcurrió. Diciembre transcurrió, hay que considerarlo. Entonces, del 31 de abril sería abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tenemos 9 meses de ajuste. ¿Qué hacemos ahora? El millón de bolívares lo dividimos entre 12. Entre 12 para ya lo correspondiente a un mes. Y lo multiplicamos por el tiempo, el periodo de ajuste, que ya lo calculamos que fueron 9 meses. Entonces, 1 millón entre 12 multiplicado por 9 meses sería 750.000 bolívares. ¿Cómo quedaría el asiento contable? El asiento contable quedaría la cuenta que se carga con la cuenta que se abona. La cuenta que se carga es la amortización, gastos de organización y constitución. Ojo, amortización, gastos de organización y constitución, sin la palabra acumulada. Amortización sin la palabra acumulada, considera a mí un gasto. Entonces se carga, los gastos aumentan por el debe. Contra la amortización acumulada, gastos de organización y constitución por 750.000 bolívares. Esa es una cuenta de valoración y las cuentas de valoración aumentan por el haber. Ya tenemos cuál se carga y cuál se abona. Y le colocamos la nota explicativa para registrar la cuota correspondiente a la fecha. Esta nota explicativa va a depender de lo que ustedes observen, de la creatividad o iniciativa que ustedes observen ahí. Seguimos con los intereses pagados por anticipado. Los intereses pagados por anticipado podría ser de una póliza. Queremos saldar los intereses y lo cancelamos de una vez. Normalmente siempre funciona cuando son préstamos bancarios o hipotecas. Vamos a hacer un ejercicio. Dice, el día 28 de febrero de 2020 se canceló por adelantado intereses por bolívares 3 millones del préstamo bancario con una fecha de expiración de 2 años. 2 años significa que va a cubrir ese préstamo bancario. Ajustar lo correspondiente a los intereses al 1/11 del 2020, siendo la fecha de cierre. Dice, los intereses pagados por adelantado es igual al costo entre la fecha de expiración. Cuando hablamos de la fecha de expiración es hasta cuándo vence esos intereses. Tenemos el costo 3 millones de bolívares entre 2 años. Eso es igual a 1.500.000 bolívares al año. Entonces,
Del 28/2 al 1/11 de 2020 tenemos 9 meses. ¿Por qué? Porque el 28 de febrero hay que considerarlo, ya que transcurrió, mientras que en noviembre no. Tenemos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Noviembre no transcurrió, no se toma en cuenta. Serían 9 meses. Ese 1.500.000 bolívares va a favorecer a la empresa un año. Si lo dividimos entre 12 me va a dar a mí lo correspondiente a un mes. Ahora lo multiplicamos por 9 meses y obtenemos el ajuste de los intereses pagados por anticipado, que no es otra cosa que 1.125.000 bolívares. ¿Cómo quedaría el asiento contable? El asiento contable quedaría intereses, gastos o gastos por intereses en 1.125.000. Intereses, gastos o gastos por intereses 1.125.000 bolívares. Cuando hablamos de gasto, aumenta siempre por el debe, contra los intereses pagados por adelantado, que son la cuenta de valoración, que es la que se abona en 1.125.000. La nota explicativa es para registrar la cuota correspondiente a los intereses pagados por anticipado. Esta nota explicativa puede cambiar o variar dependiendo de la creatividad de la persona que está realizando estos asientos. Vamos ahora a trabajar o a procesar lo que podría ser la campaña publicitaria, que también se amortiza. Recordar que la campaña publicitaria es un monto que va a beneficiar a la empresa, que se diferencia del gasto de publicidad, porque la campaña publicitaria es mucho mayor que un gasto de publicidad. Dice así: se contrató una campaña publicitaria con Vallacorp, que es una empresa que se dedica a publicidad, por el orden de los 50 millones de bolívares, que traerá beneficio por un lapso de 6 años. Este beneficio comienza a partir del 1 de mayo, ajusta su amortización para el 31 de diciembre del 2020. La cuenta de valoración se llama amortización acumulada campaña publicitaria. Eso es igual al costo menos el valor residual entre la vida útil. Recuerde que este tipo de activos no podemos rescatar nada, no existen valores residuales, por lo tanto el valor residual es cero. Tenemos entonces 50 millones de bolívares, que es el costo, en menos cero, que es el valor residual, entre 6 años. Esto me va a dar a mí 8.333.333,33 bolívares al año. Ahora bien, si se contrató la campaña publicitaria el 1 de 5 del 2020 al 30/11 del 2020, hay que considerar, por ejemplo, en el caso puntual, mayo sí no ha transcurrido, hay que considerarlo porque arrancó el primero, ese mes no ha transcurrido, mientras que el 30/11 del 2020 es noviembre. Ahí también la empresa hay que considerarla porque ese mes también fue utilizado, es decir, fue beneficiado. Entonces, del 1 de mayo tenemos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Eso contabiliza 7 meses. Hay que tener cuidado con esto, con la fecha, porque dependiendo de la fecha va a ser el ajuste y que el tiempo tiene que haber transcurrido. En el caso particular, puntual, 1 de mayo hay que considerarlo porque ahí corre el beneficio. Y por supuesto en noviembre, ya ese noviembre transcurrió, hay que considerarlo. Entonces ya sabíamos que teníamos 8.333.333,33, lo correspondiente a un año. Si lo dividimos entre 12 me va a dar la amortización de un mes. Ahora lo multiplicamos por 7 meses, que es el ajuste correspondiente a la campaña publicitaria. Eso me va a dar a mí 4.861.111,11 bolívares. El asiento contable, debe haber una cuenta que se carga y otra cuenta que se abona. Las cuentas que se cargan la parte correspondiente al gasto, en este caso particular, sería amortización campaña publicitaria. Sin el término acumulado, toda amortización, toda depreciación sola, sin el término acumulado, se considera un gasto. Entonces, amortización campaña publicitaria por 4.861.111,11 corresponde al gasto que aumenta y por tanto se le debe cargar contra la provisión, que en este caso sería la cuenta de valoración, amortización acumulada, campaña publicitaria, por el mismo concepto, 4.861.111,11. La nota explicativa para registrar ajuste a la fecha de la campaña publicitaria. Esta nota explicativa puede cambiar, insisto, dependiendo de la creatividad o la iniciativa de la persona que está al frente elaborando los asientos. Vamos a trabajar ahora con los intangibles. Dijimos que los intangibles son unos activos que le han valor a la empresa, pero que no se ven, como es el caso de la patente de fabricación. Dice así: la empresa registra una patente de fabricación para elaborar la fórmula de ponche crema a base de huevos de codorniz con sabor arequipe. Es una fórmula única. Para tal fin fue registrado y para comenzar a operar el 1 de enero del 2020. Dice: dicha patente tiene un costo de 100 millones de bolívares y se debe ajustar
al 30 de junio de 2020, considerándose una vida útil de 10 años. ¿Cómo se llama la cuenta de valoración? Amortización acumulada, patente de fabricación. Esto es igual al costo capitalizable entre la vida útil. Tenemos 100 millones de bolívares entre 10 años. 100 millones de bolívares entre 10 años son 10 millones de bolívares al año. Entonces, 10 millones de bolívares al año, vamos a buscar lo correspondiente al ajuste. Dice que se comienza a funcionar o a tomar el beneficio de la patente el 1 de enero. El 1 de enero, como no ha transcurrido, hay que considerarlo porque de ahí parte del mes de enero está por transcurrir y hay que tomarlo en cuenta. Ese mes se va a beneficiar. Al 36, el 30 de junio, el 30 pasó, también hay que considerar ese mes porque ese mes cubrió la patente. Entonces, del 1 de enero sería enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Tenemos 6 meses. Ojo, insisto, hay que considerar la fecha. El 1 de enero, como va a arrancar, ese mes se considera. Y el 36, como ya transcurrió, también se considera. ¿Qué hacemos ahora? Los 10 millones de bolívares los dividimos entre 12 para hallar lo correspondiente al mes y lo multiplicamos por los 6 meses, que es el ajuste. Eso me dará mis 5 millones de bolívares. ¿Cómo quedaría el asiento contable? La cuenta que se carga, que es amortización, patente y fabricación por 5 millones de bolívares, contra la amortización acumulada, patente y fabricación, que es la cuenta de valoración por 5 millones de bolívares. La amortización, patente y fabricación se carga y la amortización acumulada, patente y fabricación se abona. ¿Cómo quedaría la nota explicativa? Para registrar cuota correspondiente al ajuste de la patente de fabricación. Ahora bien, por último tenemos la provisión. Dijimos que la provisión es aquello que consideramos para prevenir cualquier eventualidad. En este caso particular se le aplica la provisión para cuentas incobrables, aquel manojo de facturas que pudiera pasar que algunas no cancelen, entonces vamos a estimar una provisión. Hay que ser previsivo, hay que ser conservadores. Entonces la provisión para cuentas incobrables se puede hacer en base a estimaciones que la empresa tome en cuenta. Por ejemplo, que de repente una provisión, como es el comportamiento de una empresa similar, o un porcentaje que se le asigna a las cuentas por cobrar. Vamos a hacerlo a través de un ejercicio. Dice, la empresa calcula su provisión para cuentas incobrables al 1 de marzo del 2020 en bolívares de 200.000, que se estima una pérdida anual del 2%. En este caso particular, la empresa, en el caso puntual, la empresa asignó el 2% anual sobre las cuentas por cobrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agarramos las cuentas por cobrar y le aplicamos el 2%. Y ahí tenemos la provisión. Una provisión que es fija, constante. Entonces, cuentas por cobrar son 200 millones de bolívares. Perdón, 200.000 bolívares. Los 200.000 bolívares multiplicamos por el 2% que es la provisión y me da 4.000 bolívares. Esto es la provisión. Ya aquí no vamos a considerar lo correspondiente solamente al año, lo que se estima, ¿sí? Del año. Entonces, el asiento contable sería la pérdida por cuentas incobrables, que son 4.000 bolívares, contra la provisión para cuentas incobrables. La nota explicativa para registrar la cuota correspondiente al ajuste de la provisión. Bueno, hasta aquí llegamos con la parte de los asientos de ajuste. En conclusión, asiento de ajuste no es otra cosa que agarrar esas partidas especiales singulares de que necesitan tener lo correspondiente a cada periodo y por eso se aplica el respectivo ajuste. Que esté muy bien. Bendiciones para todos.